Hola, bienvenidos a todos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer pues una comida bastante sencillita, pero que se puede emplear para muchos usos, incluso una receta que la podéis emplear en Navidad. Lo que vamos a hacer es un solomillo de pavo al horno relleno de salmón ahumado y queso Filadelfia, acompañado con una salsa de champiñones rica, salsa de champiñones con nata, que queda espectacular. Es muy jugoso, muy tierno, bastante saludable y que entra muy bien. Con un primero, si queréis, el que os dé la gana. Y nada, los elementos que vamos a usar pues son un poquito de cebolla, un poquito de ajito, los champiñones y la nata, con un poquito de aceite de oliva y sal para hacer la salsa de champiñones, y para hacer el relleno de lo que es el solomillo, haremos uno, el otro lo reservaremos para otro día. Es la masa de hojaldre con la que lo vamos a envolver, el solomillo, que le vamos a abrir por la mitad y lo vamos a rellenar de quesito Filadelfia, y el salmón, y luego pues con huevo batido lo untaremos bien la masa para que quede doradito y brillante al horno, que es lo que vamos a hacer, y la sal, por supuesto, para salarlo. Vamos a dejarnos el material listo y preparado para hacer, mientras precalentamos el horno a 180 grados para que luego sea meter y sacar en 20 minutitos. Y ahora enseguida nos vemos. Hola, bueno, pues ya tenemos los elementos preparados. Hemos batido el huevito en un plato para luego untar la masa. Tenemos el solomillo al que vamos a salar. Vamos a hacer por arriba un poco, le damos la vueltita, le echamos una migajiña, eso es, ahí está. Y ahora procedemos a abrirlo, con cuidado de no cortarnos. Ahí. Ahí está, por la mitad. Un poquito. Como podéis ver, no soy muy diestro con la herramienta, es lo que tiene no ser profesional de esto, pero nos gusta comer sano. Entonces, ahí está. Lo abrimos. Ahí está. Cortamos un poquito el nervio, que a veces se queda. Eso es. Ahí está. Abierto más o menos por la mitad. Ahí. Le echamos otro poquito de sal. Y lo que vamos a hacer es untarle. Como si fuera una tostada. Ahí está. Esto le da una cremosidad a la carne espectacular. Poco a poco. Lo quiero hacer un poco rápido para que no se alargue el vídeo. Ahí está. Y como podéis saber, bueno, ya sabéis, el Filadelfia se puede usar incluso por las mañanas, pues para tostadas, para cualquier cosa. La verdad que es bastante gustoso, incluso para hacer postres también. La verdad que es exquisito. Vale, entonces una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es meterle el salmón. Ahí está, a ver si no soy lo suficientemente torpe como para hacerlo bien a la primera. Ahí está. Vamos a cortarlo un poco. Ahí. Y lo vamos poniendo. Así. Poco a poco. La verdad que esta receta se hace bastante rápido. Lo que más tiempo lleva quizás sea la salsa de champiñones. Así, más o menos a gusto. Un poquito. Eso es. Y ahora lo cerramos. Ahí está. Bien. Tiro por dentro. Ahí está. Y ahora esto, lo que hacemos es meterlo aquí. Y lo enrollamos en la masa. Ponemos el papel de horno para que no se pegue a la bandeja. Y lo vamos poco a poco enrollando. Ahí está. Poco a poco vamos haciendo. Ahí está. Lo vamos a cerrar por un lado para que no se escapen los cubos. Ahí está. Y por el otro lado. Lo cerramos. Y ahora lo que vamos a hacer es coger el huevito y vamos a untarlo para que en el horno quede doradito y le dé ese aspecto súper rico cuando sale del horno. Ahí está. Ya veis que no se lleva mucho tiempo en preparar esta receta. O sea, es súper sencilla, está muy rico.
Y para comer en casa de una manera rápida y sencilla, pues oye, en un titá se puede hacer. Vamos, que si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. Porque no soy nada habilidoso en la cocina y he tenido que aprender a base de necesidad. Y así estamos. Vamos a darle la vuelta para que también se quede por el otro lado. Ahí está. Ahí. Eso es. Ahí. Ya le damos. Le untamos bien y lo metemos al horno. Como ya lo tenemos precalentado, es sencillo. 20 minutos a 180 con el horno precalentado y sale listo para servir a la mesa. Con todos los jugos listos para comer y disfrutar de un plato muy, muy rico y creo que bastante saludable. Pues nada, lo vamos a meter al horno y luego conectamos para que veáis cómo ha quedado y lo rico que ha quedado. Nos ha pitado el hornito y hemos sacado ya el solomillo. Como podéis ver, el color que tiene del huevito por encima queda fantástico. Luego solamente queda pues echarle la salsa que más os guste o a gusto de consumidor y luego es partirlo en laminitas finas, servirlo en los platos y luego pues que cada uno se eche la salsita que quiere. Ya estaría listo, 20 minutitos de horno. Mientras tanto, mientras hacíamos este maravilloso plato de solomillo, todavía estamos con la salsa de champiñones que estamos a puntito de terminar, que es como lo vamos a comer hoy. El solomillo de pavo relleno de salmón y queso Filadelfia con una salsa de champiñones. Exquisito, es un plato que puedes poner incluso en Navidades, que no va a desentonar para nada en absoluto, una comida muy buena y muy rica y además sana y saludable. Y una vez más agradeceros que nos hayáis seguido hasta aquí. Si os gustan los vídeos, por favor darle a like y suscribiros si queréis que sigamos colgando recetas. Un saludo.